Oración escalofriante de mañana, comienza tu día con fe y una verdad que perturba. En una pequeña aldea, el amanecer traía consigo una bruma espesa, como si el mismo aire escondiera secretos aterradores. Las hojas susurraban entre sí, y algo oscuro se cernía sobre la gente. Los ancianos hablaban de una profecía olvidada. Decían que cada mañana, a las 6 en punto, la sombra de un ser ancestral cruzaba el pueblo, buscando almas que llevarse. Nadie había visto a este ente, pero el miedo se palpaba en el aire. Un niño, con ojos grandes y temerosos, miró por la ventana, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda cuando un grito desgarrador resonó en la distancia. La tierra tembló, y en ese instante, todos supieron que esa mañana no era una mañana cualquiera. Las luces comenzaron a parpadear, casi como si la misma electricidad temiera lo que estaba por suceder. Los susurros en el pueblo aumentaban, los murmullos se convertían en gritos de pánico. Es el regreso, no puede ser, repetían algunos, mientras otros se apresuraban a cruzar el umbral de sus casas, como si la seguridad de las paredes ya no existiera. La niebla se cerraba, oscureciendo el camino, transformando la aldea en un laberinto. Cada sombra parecía moverse con vida propia, y el eco de una risa distante retumbaba en los corazones, sembrando terror en cada persona. Una mujer, con el rostro pálido y las manos temblando, se atrevió a preguntar, ¿qué está pasando aquí? El reloj sonó justo a las 6, y un silencio sepulcral invadió el ambiente. Todo se detuvo. Los animales callaron, y en ese momento de quietud, un frío mordiente se deslizó entre los presentes. Era como si el tiempo se hubiera congelado. En el rincón, una figura oscura emergió de la bruma, su silueta inquietante se alzó, y todos los presentes sintieron un nudo en la garganta, incapaces de apartar la vista. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Así que tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale a like de verdad, me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La figura en la niebla avanzaba lentamente, y cada paso resonaba como un tambor en los corazones de quienes la observaban. ¿Qué quieres?, gritó el niño, su voz temblando, pero cargada de valentía. Los rostros alrededor se retorcían entre el miedo y la esperanza. La sombra se detuvo, y todos contuvieron la respiración. ¿Iba a hablar? ¿Iba a revelar el secreto que todos temían saber? La tensión era palpable. La bruma comenzó a disiparse, y una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué oscuro destino le aguardaba a aquel pueblo, y qué revelación traería aquella extraña aparición al amanecer? La figura, de pie y desafiante, se delineó más claramente a medida que la bruma se disipaba. Era una entidad esquelética, con ojos brillantes como brasas, que reflejaban la angustia de aquellos que la observaban. La multitud, paralizada, sintió que el aire se tornaba aún más pesado, como si la sombra absorbiera la luz misma. He venido a buscar. Murmuró, su voz era un susurro helado que resonaba en la mente de todos. De repente, un rayo de luz atravesó el cielo nublado, iluminando a la sombra en su totalidad. Era un ente que parecía ser tanto hombre como monstruo, un espectro de terror con brazos que parecían fluir como humo. No tienen más tiempo, agregó, provocando un aluvión de gritos. La anciana del pueblo, la que conocía las leyendas mejor que nadie, rompió el silencio, pero su voz temblaba. La profecía habla de 3 sacrificios, 3 almas para ser liberadas. Los presentes intercambiaron miradas de horror. ¿Qué significaba esto? La sombra comenzó a reír, una risa grave y resonante que retumbaba entre los árboles. Soy la portadora de los secretos olvidados. Cada día, el alba me da fuerza, pero hoy, yo decido. ¿Quién se sacrificará por su hogar? La atmósfera se electrificaba, y el niño, sintiendo la presión surgida del pánico, dio un paso al frente. No. No los dejaré. No puedes llevarte a nadie.
Su voz, aunque temblorosa, resonó con valentía, los murmullos crecieron como un río desbordado, inundando el ambiente de desesperación y caos. Aquellos que antes habían permanecido inmóviles se empezaron a mover, empujándose unos a otros. La sombra se inclinó hacia el niño, sus ojos brillando con curiosidad maligna. ¿Crees que puedes detenerme? ¿Con un corazón puro? Esa pureza es lo que busco. A medida que esas palabras caían, una enorme sombra se proyectó sobre el pueblo, como si el suelo mismo temiera lo que estaba por suceder. Los adultos comenzaron a gritar: «Cállate, niño. No lo hagas». Sin embargo, él sentía que había un poder en su decisión. No tienes que llevarte a nadie. Podemos encontrar otra manera, puedes dejarlo ser. La imagen de sus padres cruzó su mente. ¿Qué pasaría si elegía ceder a esa oscuridad? En ese instante, un estallido de luz rompió de nuevo, iluminando la escena. La sombra retorció su forma, incorporándose más aún. Me agrada tu valentía, pero la valentía sin sacrificio no tiene valor. Solo así se puede negociar el equilibrio entre luz y sombra. Un temblor profundo recorrió la tierra, y comenzó a vibrar un antiguo templo en el centro de la aldea, por largo tiempo olvidado. Los murmullos cesaron por un momento mientras todos miraban hacia el templo, donde un intenso resplandor comenzaba a emanar a través de las grietas. La sombra ahora mostraba un interés palpable. Este es el momento que he estado esperando. Y si no se ofrece un alma, una sombra tomará su lugar. La multitud quedó atónita, mientras la bruma se cerraba nuevamente sobre el pueblo. Una decisión inminente pesaba sobre ellos, y el tiempo se desvanecía, como si el destino mismo del lugar estuviera en una cuerda floja. El niño, con el corazón latiendo con fuerza, se giró hacia sus vecinos, buscando respuestas en sus miradas aterrorizadas. Podía haber una forma de salvarlos a todos antes de que se consumieran bajo la sombra. Un grito desgarrador resonó desde el templo, como un eco del pasado, y el corazón de cada habitante se detuvo un segundo. La sombra se acercó aún más al niño, sus ojos resplandecían con una promesa de poder y dolor. La elección es tuya. ¿Qué harás ahora? Mientras el niño luchaba por encontrar una respuesta que no traicionara a quienes amaba, el aire se cargó de una nueva pregunta: ¿qué haría él para enfrentar la oscuridad que acechaba no solo su vida, sino la existencia de su pueblo? Aquel amanecer, el destino estaba sellado, pero la historia apenas comenzaba. ¿Tendrá el valor de desafiar su destino, o el pueblo será tragado por la sombra eterna? La oscuridad parecía vivir y respirar a su alrededor, un manto de desesperación que envolvía al niño, mientras el eco del grito desde el templo resonaba en su mente como un mantra. ¿Qué debía hacer? La sombra, ávida de almas, se movía más cerca, su presencia era como hielo en la piel de todos los presentes. Es una elección de vida o muerte, pensó rápidamente. Mientras los murmullos de la multitud se convertían en un clamor, el niño sintió una oleada de incertidumbre y temor. Miró hacia los rostros pálidos de sus vecinos, cada uno reflejando su propia lucha interna. Era un panorama desgarrador, perderlo todo por el miedo a lo desconocido. La sombra, disfrutando de la angustia general, se rió nuevamente. No tengo tiempo que perder. El templo guarda lo que necesitan, pero ay de ustedes si no hacen su elección pronto. Con su voz derramada en la bruma, evocaba recuerdos y pesares, como si cada susurro le robara un pedazo de esperanza a la vida del pueblo. Un silencio aterrador se instaló, interrumpido solo por las respiraciones entrecortadas de aquellos que se debatían entre ceder o luchar. La anciana del pueblo, a pesar de su temor, comenzó a murmurar en voz baja, recuperando el valor de compartir la historia que había guardado durante años. La profecía no solo habla de sacrificios, sino también de un antiguo ritual que puede revertir lo que ha sido traído. El templo puede ser la clave, un lugar de poder donde las almas se pueden salvar, pero requiere valentía. Esa información devolvió un poco de luz al ambiente. Sin embargo, la sombra avanzó, casi como si pudiera sentir el cambio en el aire. Estupidez. Cuando el fin llega, el sacrificio es lo único que salva. Pregunta, niño, ¿acaso liberarás tu mundo o lo dejarás en mis manos? Tienes un máximo de 3 latidos para decidir. El niño cerró los ojos. Si entregaba su vida, sus padres, su hogar,
todo lo que amaba sería salvado. Sin embargo, la idea misma de rendirse frente a la oscuridad lo aturdía. Un nudo se formó en su garganta y, tras un momento de tormento, recordó que podía intentar algo diferente. Esperen. No tengo que sacrificarme, ni ustedes, podemos unirnos. Su voz ahora vibraba con una determinación renovada. Si todos estamos dispuestos, entonces todos juntos podemos enfrentarla. No puede llevarse a cada uno de nosotros si estamos unidos. Hizo un gesto a la multitud, que en un principio titubeó, pero que pronto comenzó a resonar en los corazones asustados como una fragorosa ola de esperanza. La sombra, enojada por el intento de unidad, se retorció. ¿Unión? No entienden lo que eso significa. Sus almas individuales son basura en la oscuridad. Cada uno de ustedes se alimenta de su propio miedo, dame lo que quiero. Pero el niño no retrocedió. No. Yo elijo la luz. Elijo a mi comunidad. Con esas palabras, el aire estalló como un bombardero, brillando con energía pura mientras el templo temblaba más intensamente. Las grietas comenzaron a brillar como si la vida misma anhelara emerger de las sombras. La sombra retrocedió, incapaz de soportar el resplandor, mientras las miradas de todos se enfocaban en el templo en un fervoroso intento de cambio. ¿Podría esto funcionar realmente? Un nuevo grito resonó, este era distinto, un grito de unidad y poder, como si todo el pueblo se alzara en una única voz. Sin embargo, una ola de oscuridad se cernió sobre ellos y el niño tuvo que decidir en un instante. ¿Hacia dónde iría su fe? Las palpitaciones en su pecho resonaban. Y en la bruma de la incertidumbre, una sombra surgió de repente del templo, lanzándose hacia él. ¿Era la salvación o su perdición? El reloj sonaba, y la batalla se intensificaba. ¿Sobreviviría el niño a la sombra que lo desafiaba? Una única pregunta quedó flotando en el aire, esperando la respuesta que podría cambiarlo todo. La sombra se abalanzó hacia el niño con una velocidad vertiginosa, pero en ese instante, un destello de luz emergió de su corazón. La energía del pueblo, unida en un clamor de esperanza, había encendido algo dentro de él. Con una fuerza inesperada, extendió sus manos hacia el resplandor que emanaba del templo, buscando canalizar esa luz para confrontar la oscuridad que se lanzaba hacia él. Juntos, gritó el niño, su voz resonando con un eco que atravesó el terror. Las manos de sus vecinos se unieron a las suyas, cada uno transmitiendo su fe, su amor y su desesperación en un solo brillo. La sombra parecía frenarse por un instante, su risa siniestra se tornó un chillido al verse atacada por la luz colectiva, la bruma oscura que la envolvía entró en frenesí, atrapada entre la desesperación y el poder del pueblo. Es imposible, no pueden vencerme. La sombra gritó, pero ya no era la única que dominaba el campo. Los corazones en la multitud latían al unísono, como un tambor que llamaba a la batalla. El niño sintió que una corriente de energía lo atravesaba. Era el espíritu de su gente, la fuerza de su comunidad, cada rayo de esperanza añadiendo peso a su resistencia. Entonces, se dio cuenta. No estaban solo peleando por su propia vida, sino por el alma del pueblo. Eso era lo que le daba vida a la luz, pero la sombra, viéndose acorralada, decidió jugar su carta más desesperada. Con un rugido ensordecedor, fue capaz de desatar un grito más profundo, un eco de todos los miedos y secretos que habían reinado en el pueblo por generaciones. Exija lo que valgo. Te enseñaré el verdadero significado del sacrificio. El impacto de sus palabras hizo que varios miembros de la multitud vacilaran. Gobiernos de viejas heridas y rencores comenzaron a aflorar. El miedo, ese monstruo interno que cada uno guardaba celosamente, empezaba a resurgir y a tomar forma. El niño observó con desesperación cómo algunos retrocedían, tensos, débiles ante la tormenta interior que la sombra desataba. No, gritó, al borde del llanto. Ese no es el camino. Recordemos quiénes somos. No hay poder en el miedo, solo en la unión y el amor. La atmósfera vibró con su voz, como si el tiempo se detuviera. Los rostros se volvieron hacia él, cada uno luchando contra sus propios demonios. El niño sintió que su determinación se multiplicaba. Superemos estos miedos juntos. Recuperemos nuestra luz.
Las sombras titilaron momentáneamente, indecisas. Las manos que se mantenían enlazadas comenzaron a apretarse con fuerza. Un resplandor comenzó a emanar no solo del templo, sino de cada corazón presente, como un fuego que se alimentaba de la fe renovada de cada persona. La sombra, ahora visiblemente alterada, lanzó un nuevo ataque, invocando una tormenta de caos. Pagarás por esto, niño. La oscuridad siempre gana. Si no sacrificas tu luz, yo la tomaré. El niño sintió como el aire se espesaba a su alrededor, como un abrazo helado. La lucha se intensificaba, y en medio del clamor se dio cuenta de que lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo para siempre. Tenía que elegir, y no solo por él, sino por cada amigo, por cada madre que observaba con esperanza, por cada viejo que había vivido en el miedo. Mientras la sombra se preparaba para lanzarse nuevamente, el niño tomó una profunda respiración. Una decisión lo atravesó como un rayo: si eso es lo que quieres, ven a por mí. Que la luz y la oscuridad se enfrenten en este último choque. El tiempo se detuvo y el aire resonó conmovedoramente, al mismo tiempo que la salida oscura de la sombra se aproximaba y el resplandor de la luz avanzaba. Pero en ese instante, una sombra distinta apareció detrás del niño. Era más pequeña y familiar, y sobre todo, más peligrosa. ¿Sería su salvación o el principio de un nuevo tormento? El niño se volvió, el corazón latiendo como un tambor descontrolado. Ante él, la forma oscura reveló su verdadero rostro. El reloj seguía sonando, y cada tic resonaba como un pulso final en una noche llena de posibilidades, mientras el destino del pueblo pendía de un hilo. El rostro que emergió de la sombra era familiar. La forma pequeña, que antes se había mezclado con la oscuridad, se transformó en la imagen de la hermana del niño. Sus ojos, que solían brillar de alegría, ahora estaban profundos y vacíos. ¿Por qué me has llamado?, preguntó ella, su voz un susurro ahogado, lleno de dolor. No. No tú. Exclamó el niño, su corazón se detuvo un instante. Tú no eres ella. Estás llena de sombras. La terrorífica revelación atravesó su mente como un cuchillo afilado. La sombra parecía haber tomado la esencia de su hermana, transformando su amor en un arma de tormento. La multitud retrocedió, temerosos de lo que podían perder. No dejes que te engañe, gritó una anciana desde el fondo. Ella está atrapada. La oscuridad solo busca apoderarse de nuestra luz. Las palabras de la mujer resonaron, y el niño recordó a su hermana tal como era, riéndose, corriendo, llena de vida. Eres más fuerte que ella, gritó, su voz rompiendo el silencio, inyectando esperanza en los corazones de los presentes. Recuerda, hermana. Recuerda quién eres realmente. Esperaba que desde la oscuridad, alguna chispa de recuerdo despertara en ella. La sombra estalló en una risa retumbante, monótona. ¿Realmente crees que puede responderte? Ella pertenece a mí ahora. Sus miedos son mis miedos, y tú no tienes poder sobre lo que no entiendes. El niño sintió un nudo en su garganta. ¿Y si fuera verdad? ¿Y si su hermana había sucumbido a la desesperación? El destino de su pueblo dependía de su fe. Unos pasos atrás, algunos vecinos comenzaron a murmurar, sumidos en la confusión, atemorizados por las heridas no sanadas que la sombra expuso en cada uno de ellos. Consciente de que toda su gente necesitaba esa conexión, el niño levantó la mirada. Mira en tu interior. Los recuerdos de amor son más fuertes que la oscuridad. Con cada palabra, su voz llenaba el aire de un poder indescriptible. Tú eres la luz. Eres nuestra hermana y nunca dejaré de luchar por ti. La forma oscura vaciló, la risa se apagó momentáneamente. Un titubeo, un destello de confusión. La sombra dio un paso atrás como si fuera empujada por un viento invisible. Entonces, el niño sintió un cambio, la energía que corría a través de la multitud creció en intensidad. Las manos se alzaron, iluminando el espacio con un brillo ensordecedor, dispuesto a devorar la oscuridad. Retírate de ella, ordenó el niño, y la luz de su propia esencia pareció fusionarse con la de su hermana. La combinación de recuerdos felices comenzó a resonar en el aire, un eco que amenazaba con reescribir la historia. Un poder renovado invadió su ser mientras cada corazón en el pueblo irradiaba pura bondad.
Eso es. Sigue luchando, urgiendo a aquellos que vacilaban. Las manos se apretaban, creando una barrera de luz que desafiaba a la sombra oscura. Pero entonces, la sombra lanzó un grito desgarrador que parecía intensificarse el miedo en el niño, llevándolo a dudar. ¿Qué crees que conseguirás? El niño, atrapado entre la luz y la oscuridad, sintió el sudor frío atravesar su frente. La lucha había alcanzado un punto crítico. De repente, él en vez del juego se tornó contra él. Una sombra más amenazante emergió del suelo, reflejando cada temor oculto en su alma. Encuentra el valor para enfrentar tus propios demonios. Solo entonces podrás salvar tu hermana, susurró la sombra, y el niño se dio cuenta que en su mente, otro diálogo empezaba a brotar. Una verdad perturbadora se estaba formando. Entonces, en un giro dramático, comprendió que dentro de sí mismo también albergaba sombra. ¿Podía de verdad liberar a su hermana si no enfrentaba sus propios miedos? En esta batalla no solo se jugaba el destino del pueblo, sino su propia esencia. El desafío ahora era claro, y al mismo tiempo aterrador. Era su batalla personal. Con un nuevo sentido de urgencia, respiró hondo. No te temo, proclamó con fuerza. Estoy listo para enfrentar lo que venga. No solo lucharé por ella, sino también por mí. Pero la sombra que parecía su hermana. Sonrió siniestramente. ¿Crees que será suficiente? Cuestionó, mientras el aire se llenaba con un frío que cortaba la piel. ¿Vas a sacrificar lo que más amas? El niño titubeó, y en ese instante, una nueva revelación iluminó su mente. ¿Sacrificaría a su luz para salvarla, o dejaría que su luz fuera su salvación? Esa elección lo llevaría a un precipicio del que quizás no pudiera regresar. La oscuridad lo rodeaba. El enfrentamiento final estaba a punto de comenzar. ¿Podría realmente vencer los demonios que tenía dentro antes de que fuera demasiado tarde? Las pulsaciones de la multitud se convierten en una tensión palpable mientras la sombra observa, esperando su siguiente movimiento. En esa disyuntiva, un nuevo peligro acechaba en el entorno. ¿Quién se alzaría al final, en esta guerra titánica entre la luz y la oscuridad? El niño se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Las palabras de la sombra resonaban en su mente como un eco inquietante. ¿Realmente podía sacrificar lo que más amaba? Su hermana, su luz en la oscuridad, el único recuerdo que le daba sentido a su lucha. Siempre seré suficiente, gritó, su voz ahora cargada de una determinación feroz. A lo lejos, vio las figuras de sus vecinos, sus rostros llenos de temor, pero también de una fe inquebrantable. La comunidad era su fuerza, su razón para luchar. Sin pensarlo, se dio cuenta de que no estaba solo en esta batalla. Una brisa fría azotó el campo, como susurros de sombras que deseaban despojarlo de su coraje. Pero él no podía retroceder, no cuando la memoria de su hermana lo guiaba. La sombra que la poseía se encogió, como si le diera miedo su resistencia. ¿De verdad crees que los recuerdos podrán protegerte de lo que soy? La risa burlona resonó, distorsionando la realidad alrededor de él. El niño inhaló profundamente y cerró los ojos. En su mente, buscó los recuerdos de los días soleados en los que corrían juntos en el campo, las risas que compartían mientras el viento jugaba en sus cabellos. Recuerdos, ven a mí, invocó con fervor. Cuando sus ojos se abrieron, una luz brotó de su interior, una mezcla de esperanza y amor que parecía desafiar a la oscuridad. Sombra, el amor nunca muere. Mi hermana vivirá en mí. La multitud comenzó a elevar sus voces en un coro unificado. Luz. 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 Las manos se entrelazaron, formando un escudo brillante que se extendía ante el niño y la sombra. La energía vibrante recorría sus cuerpos como un torrente de fuerza, la conexión entre ellos impidiendo que la desesperación los consumiera. La sombra retrocedió un paso más, su risa transformándose en un siseo de ira. ¿Creéis que eso es suficiente? Vuestras luces son débiles, y la oscuridad se alimenta del miedo. Estáis destinados a caer. Fue entonces cuando el niño intuyó que la lucha no era solo contra la sombra que se había apoderado de su hermana. Era una pelea contra sus propios temores, sus inseguridades. Era un recordatorio de que cada uno portaba un poco de esa oscuridad.
Pero somos más fuertes juntos, exclamó, alzando la voz, desafiando la negrura que los envolvía. Justo en ese momento, un destello de luz atravesó la bruma oscura y se posó sobre el niño. Era un símbolo de la esperanza colectiva que estaban despertando. La sombra, insegura, comenzó a tambalearse, incapaz de soportar el poder del amor que brotaba del pueblo. No lo entenderéis. La luz no puede vencer a la sombra, solo la hace más fuerte. La sombra intentó escapar, pero era demasiado tarde. Una ola de luz estalló, una explosión de recuerdos felices que barrieron la oscuridad con su brillo. El niño miró hacia adelante, sintiendo el momento culminante acercarse. Enfrentar su sombra personal era solo el primer paso, ahora debía ayudar a su hermana a renacer de la oscuridad. «Hermana, regresa», gritó, el eco de su voz resonando en el aire helado, pero de repente, una figura aterradora emergió detrás de la sombra, una entidad más poderosa y antigua que cualquier acecho. El niño se dio cuenta de que uno de sus peores temores había tomado forma. «Nadie puede escapar de su propia sombra», resonó la voz, profunda y resonante, el aliento se le cortó al niño. Esta nueva figura no solo era una manifestación de su temor, sino un adversario que parecía conocer todos sus secretos más oscuros. Y en ese instante, ante la mirada de la multitud, sintió que la verdadera prueba comenzaba. Era claro ahora, el verdadero enfrentamiento era con el miedo que él mismo había alimentado. Las sombras no habían hecho más que recordarles que su lucha era interna. Sin embargo, al enfrentarlo, podía liberar a su hermana, con el corazón latiendo con fuerza, dio un paso adelante, desafiando la oscura presencia. «Esta vez no correré. Hoy me enfrento a mí mismo». Las sombras parecían temblar ante su resolución, y la figura aterradora sonrió, dando paso a una nueva batalla que definirá no solo su destino, sino la existencia misma de su hermana. ¿Tendría el niño el poder suficiente para enfrentarse a su sombra y salvar todo lo que ama? ¿O la oscuridad se apoderaría de su alma para siempre? La figura aterradora, con su aura oscura, se acercó al niño como una tormenta cargada de relámpagos violáceos. En cada paso que daba, el aire se llenaba de un frío que penetraba hasta los huesos. Era como si las sombras mismas se retorcieran a su alrededor, susurros malditos soltando promesas de desesperación y dolor. ¿Realmente crees que puedes vencerme? La voz resonaba entre los árboles, un eco distorsionado que hizo que los corazones de los presentes se detuvieran un instante. Soy todo lo que temes, las verdades que has enterrado bajo la piel. Nadie escapa de la oscuridad que llevan dentro. El niño, sintiendo la presión de esas palabras, enrojeció de rabia y dolor. Sus manos temblaban, pero se llenaron de determinación. No podía dejar que esa entidad se apoderara de él, no iba a permitir que sus miedos definieran su futuro y su amor por su hermana. Eso no es cierto. El amor es más fuerte que cualquier sombra. Te enfrentaré con todo lo que soy. Un murmullo recorrió a la multitud, que miraba con esperanza y temor. Vieron en el rostro del niño la lucha interna, el enfrentamiento no solo con la sombra externa, sino con sus propios secretos, con la tristeza que había aprendido a llevar. Ese destello de valentía se iluminó en medio de la tensión, la sombra se lanzó hacia él, como un rayo oscuro buscando devorar su luz. Pero justo en ese instante, el niño recordó la esencia de su hermana, sus risas, su calidez, la manera en que siempre había creído en él. Con ese amor como escudo, se armó de valentía, los recuerdos floreciendo como una flor desafiando el invierno. «No te temo», gritó, levantando sus manos hacia el cielo, como si exigiera ayuda de las estrellas. Una luz cegadora estalló a su alrededor, un estallido de recuerdos felices que comenzaron a crear un tornado de energía radiante. «Hermana, ven a mí. Regresa de la oscuridad». La sombra titubeó, sorprendida por la luz que venía de su interior. El niño se dio cuenta de que su amor, ese sentimiento puro e inquebrantable, era el arma más poderosa que poseía. ¿Cómo pudo haberlo olvidado? La figura aterradora se encogió, intentando absorber la luz, intentar apagarla. Pero cuanto más se acercaba, más se intensificaba el resplandor. «Eres débil. La luz solo hará que tu existencia sea más dolorosa». La sombra chilló, un grito que sonó a 1000 lamentos. «No. La luz me fortalece.
Y no solo para mí, sino para todos, gritó el niño, sintiendo como un torrente de energía surcaba su cuerpo, alimentándose de cada sonrisa, cada abrazo, cada recuerdo que tenía de su hermana. Y en ese momento de revelación, apareció un destello. Una imagen de su hermana se formó junto a él, brillando con intensidad, sus ojos llenos de amor y esperanza. Era como si, juntas, esa luz se multiplicara. La entidad oscura retrocedió un paso, sus formas distorsionadas temblando ante la fuerza de su amor. Así es como combatiré mi oscuridad, murmuró el niño, la voz firme. No solo enfrentaré mis miedos, sino que los transformaré en algo bello. Estoy listo para liberarme. Con un grito desgarrador que atravesó la negrura, el niño se lanzó hacia la sombra, su corazón palpitando con la fuerza de todos sus recuerdos y esperanzas. El pueblo respiró al unísono, como si sintieran que el futuro se definía en ese preciso instante, pero antes de que se cumpliera su destino, un trueno cortó el aire, y un haz de oscuridad los envolvió a todos. Una nueva sombra apareció, más terrorífica, más intensa. ¿Pensabas que esto terminaría aquí? La batalla que libras no es solo un duelo, es un ciclo sin fin. El niño se quedó paralizado, su corazón latiendo con fuerza. La lucha apenas comenzaba y la oscuridad se reagrupaba, más poderosa que nunca. ¿Tendría suficiente fuerza para luchar en este ciclo infinito? ¿O la sombra lo atraparían una vez más en su tenaza oscura? El niño sintió como si el suelo temblara bajo sus pies, una ola de miedo que casi lo ahoga. La nueva sombra, más grande y oscura que la anterior, avanzaba hacia él con un paso seguro, su forma distorsionada parpadeando en la penumbra. Un sudor frío descendió por su frente mientras la multitud se contenía la respiración, sus ojos reflejando la desesperación e incertidumbre que rodeaba la escena. Deben rendirse, porque el ciclo se repetirá una y otra vez. Cada lucha que piensan haber ganado es solo un parpadeo entre las sombras, susurró la nueva entidad con una voz como un eco lejano, profunda y resonante como el retumbar de un trueno. Pero bajo esa voz había una pizca de duda, como si también temiera la fuerza del amor que el niño había invocado. El niño recordó las palabras de su hermana, esas que siempre le habían infundido coraje: el amor nunca se rinde. Con esa verdad ardiendo en su corazón, dio un paso adelante, enfrentando a la sombra que se alzaba ante él. No voy a dejar que me digas lo que soy, ni lo que puedo ser. Hoy, dejaré que mi luz brille más que nunca. La nueva sombra se encogió, ¿acaso había temido su resolución? Pero rápidamente se recompuso, sus ojos brillando con una luz maligna. ¿Acaso crees que un niño sin poder puede desafiar la eternidad de la oscuridad? Eso es solo el principio de tu perdición, y entonces, la batalla comenzó de verdad. La sombra atacó con una ráfaga de hielo, un viento helado que cortó el aire como cuchillas. El niño, apretando los dientes, usó su luz para crear un escudo, un resplandor que iluminó el bosque como si fuera el día. La oscuridad chilló, destellos de ira en forma de sombras volando hacia él. El niño echó una mirada a la multitud. Vio rostros de terror, pero también de esperanza. Podía sentir la energía de sus emociones fluyendo hacia él, un recordatorio de que no estaba solo. No puedo hacerlo sin vosotros, gritó, levantando sus manos de nuevo hacia el cielo. Las luces de sus queridos comenzaron a fusionarse, y el niño se estaba llenando de algo más grande. Su corazón latía intensamente, conectando cada recuerdo feliz, cada momento compartido, cada sonrisa que había experimentado. Las sombras parecían tambalearse ante la súbita erupción de luz que provenía de su interior, pero la sombra, enfurecida e indomable, aparentemente no había terminado. Se lanzó en un ataque directo, envolviendo al niño con una oscuridad anciana, intentando ahogar esa luz que tan fervientemente había invocado. Con cada paso, la lucha parecía más desesperada. El niño comenzaba a sentir el peso de la desesperanza intentado escarbar en su corazón. En ese instante, una pregunta cruzó su mente, desgarradora y directa: ¿y si el amor no era suficiente? El eco de la sombra resonaba cada vez más fuerte, tratando de desviar su atención. Pero en un acto de pureza y convicción, el niño cerró los ojos, respiró hondo y dejó que el amor que tenía por su hermana lo guiara. «Hermana, ayúdame», bramó, y de repente, sintió como si una corriente eléctrica lo atravesara. Era su amor, encarnado, llenándolo de nuevo con fuerza renovada.
La sombra se detuvo, confundida. No puedes vencerme, dijo con desesperación. Soy el ciclo sin fin, una eternidad de dolor. Quizás. Pero esta vez, soy el cambio. Respondió el niño, su voz resonando con fuerza. Cuando sus ojos se abrieron, estaba rodeado por una luz resplandeciente, una explosión de colores vibrantes que iluminaban el oscuro bosque. El pueblo miraba atónito, sintiendo cómo la energía se disparaba en el aire, un resplandor que casi podía tocarse. Ya no eran solo espectadores, se convirtieron en parte de esa luz, pero justo cuando parecía que la batalla podría inclinarse a su favor, un grito desgarrador surgió de la sombra. El ciclo solo se detendrá cuando tú lo decidas. El niño comprendió que el verdadero secreto de la lucha apenas empezaba a revelarse. Sin embargo, antes de que pudiera atar todos los cabos sueltos, la sombra lanzó un último ataque, una ráfaga de oscuridad tan intensa que hizo que su luz parpadeara. ¿Sería suficiente el amor para romper el ciclo eterno de horror, o se sumirían una vez más en la oscuridad? Con eso resonando en su mente, la realidad pareció atraparlo, dejándolo en la cuerda floja entre la luz y la negrura. Las sombras se deslizaban por el aire, y el niño sintió como la presión del lado oscuro intentaba ahogarlo, como si 1000 garras heladas quisieran alcanzar su corazón palpitante. La exuberante luz que una vez le había dado confianza comenzó a desvanecerse, tambaleándose al borde de la desesperación. Sin embargo, la energía de la multitud a su alrededor no había flaqueado. Podía oír los susurros de ánimo, los murmullos de esperanza que ondulaban como llamas en un soporífero viento. «Resiste», gritó una voz familiar. No era solo un eco, era su hermana, incitando a la luz. En su mente, las imágenes de sus días juntos se superpusieron al terror que lo rodeaba, risas compartidas, abrazos reconfortantes, cada recuerdo lo fortalecía, una armadura contra la negrura que intentaba engullirlo. Decidido, levantó su rostro hacia la sombra, sus ojos ahora ardían con una determinación brillante. Sabía que el amor podía ser su arma, su escudo. «Yo decido», exclamó, firme como una montaña. Con esas palabras, un estallido de luz pulsó desde su interior, un brillo que iluminó todo a su alrededor como una estrella naciente. La sombra se retorció, oscilando como un ser enfermo, incapaz de soportar el calor del amor que brotaba del alma del niño. Las corrientes de aire mágico chocaron con la oscuridad, creando un espectáculo de energía que iluminó incluso las partes más tenebrosas del bosque. Sin embargo, no sería suficiente sin la participación de todos. Juntos, por el amor que compartimos. Únanse a mí. El llamado resonó como un tambor, pesado y claro. Los aldeanos, inspirados por su valentía, comenzaron a alzar las manos, dejando escapar destellos de luz. La angustia que había florecido en sus corazones se transformó en un resplandor tangible, y esos destellos se unieron a la lucha, fusionándose en oleadas de colores vibrantes que titilaban y giraban en el aire. El niño sintió cómo la marea estaba cambiando, un coro de esperanza surgía desde sus entrañas. Pero la sombra no se rendiría tan fácilmente. Rápidamente, tomó una nueva forma, una figura monstruosa con miles de ojos que chisporroteaban con desesperación y rabia. No saben lo que desencadenan. Rugió la sombra, llenando el lugar con un eco que paralizaba. He estado aquí antes. Siempre vuelvo. El niño tragó saliva mientras la sombra se abalanzaba hacia él, mientras la multitud vacilaba ante el terror que emanaba de la oscuridad. Pero entonces recordó las palabras de su hermana, tan simples y poderosas: el amor nunca se rinde. Reconoció que no solo dependía de él, era un esfuerzo colectivo. Cada pensamiento positivo, cada palabra de aliento, era un frágil hilo que mantenía el tejido de su esperanza unido. No somos solo luces individuales. Es una fuerza, gritó, y su voz parecía resonar sobre la distancia, como un canto ancestral. Despertemos juntos. Con esa declaración, la luz estalló. Era un torrente interminable, una explosión de amor y calidez que creció y creció, como un volcán a punto de erupcionar. La sombra, ahora visiblemente angustiada, se retorcía al borde de la desesperación. Pero justo cuando la luz intentaba cerrarse sobre la sombra, un destello oscuro emergió. Eran visiones del pasado, recuerdos atormentados que el niño había suprimido.
Siguieron surgiendo, aterradores y poderosos, como si el propio suelo reclamara sacrificios. Pasados de dolor, fracasos y pérdidas lo rodeaban, intentando arrastrarlo de nuevo a la sombra. ¿Podría realmente vencer su pasado? ¿O cargaría con esas sombras eternamente, aunque la luz chisporroteara a su alrededor? La batalla recién comenzaba, y el niño se dio cuenta de que no solo estaba luchando una batalla física, estaba enfrentando los espectros de su propia mente. En un instante, la negrura pareció implacable, aterradora. La luz vaciló de nuevo. ¿Podría resistir el peso del pasado? Cada decisión, cada momento crucial, se confluyó en esta lucha. La verdadera pregunta era, ¿podría el amor brillar incluso en el abismo de la duda, con la oscuridad acercándose? Nuevamente, el niño sintió que se desvanecía, y un miedo impactante se apoderó de él. ¿Era el amor la respuesta? ¿O sería el inicio de una nueva, aterradora batalla? El frío de la sombra se intensificó, como un abrazo mortal. Pero, a pesar de la presión que lo envolvía, el niño sintió un calor subiendo desde su corazón. Era la luz de sus recuerdos, de su comunidad, de cada momento compartido, de su hermana que lo guiaba desde la oscuridad. Cerrando los ojos, dejó que esa luz lo envolviera, sintiendo que podía traspasar la neblina del miedo. Hoy elijo la luz. Gritó con fuerza, su voz resonando en las profundidades de la penumbra. La multitud que lo rodeaba, viendo su determinación, sintió un destello de valentía encenderse en sus pechos. Como un río desbordante, se unieron a él, cada uno dirigiendo su esperanza hacia el niño. La sombra, furiosa, se abalanzó, pero ahora estaba metida en una lucha interna con el poder colectivo de la aldea. Con cada grito de coraje, cada mano levantada, la oscuridad retrocedía lentamente, perdiendo fuerza ante la luz que emergía. No podemos permitir que nuestros miedos nos definan. Debemos unirnos para vencer esta oscuridad. Clamó el niño, mientras las miradas de las personas se encontraban en un mosaico de fe. Estaban listos para luchar, y la sombra lo sabía. Un grito profundo y aterrador resonó, llenando el aire con una carga de desesperación. El ciclo se repetirá una y otra vez. Siempre volveré. Tronó la sombra, pero su voz, pequeña frente a la creciente unidad del pueblo, comenzaba a sonar insegura. Esta vez es diferente, respondió el niño. Los murmullos se convirtieron en una ola de gritos, juntos. Los recuerdos empezaron a brillar en el aire, flotando y formando una tormenta brillante, combinándose en un destello de luz pura. Cada persona se unió en un mismo sentimiento, una marea de amor y esperanza contra la tenebrosidad que intentaba consumirlos. La sombra se tambaleó, incapaz de soportar el poder de su unidad. No, exclamó, mientras sus propias formas se desdibujaban ante los destellos de luz que penetraban la oscuridad. Los ojos azules y llenos de esperanza de la hermana del niño aparecieron en la tormenta, como un faro guiando a su hermano a través del caos. ¿Recuerda por qué luchas? Siempre estaré a tu lado. Resonó su voz, y justo en ese momento, el niño comprendió que la verdadera victoria no era solo vencer la sombra, era aceptarla como parte de sí mismo y transformarla. No puedo manejar esto solo, no puedo cambiar sin mi comunidad. Empezó a comunicar su mensaje mientras avances hacia la sombra, sabiendo que debía visualizar la luz. Te acepto, sombra, porque eres parte de mí. Pero hoy, elijo vivir y amar por el bien de todos nosotros. La luz brilló más intensamente, como una explosión de vida, mientras el niño daba un paso definitivo hacia la sombra. Fue un momento de paz, en el que todo se detuvo. La sombra vaciló, con un resplandor de incertidumbre cruzando su forma oscura. No. No puedes hacer eso. Su voz se desvanecía mientras la luz la envolvía completamente. Con un último grito de desesperación, la sombra intentó escapar, pero ya estaba atrapada en el abrazo luminoso del amor compartido. La oscuridad finalmente se desvaneció, consumida por la luz. Y así, el niño, rodeado por sus amigos, familiares y la esencia de su hermana, se había convertido en el faro que iluminaba la oscuridad. El pueblo estalló en vítores, el aire lleno de alegría y liberación. El aliento suspendido se transformó en risas, abrazos y lágrimas de felicidad. La sombra que había atormentado sus vidas fue finalmente derrotada,
convirtiéndose en un recuerdo que ahora acompañaba su historia. En esos momentos de euforia, el niño comprendió que el amor siempre había sido la clave. No solo había enfrentado su oscuridad, sino que había aprendido a amarla, a comprender que era un hilo en la rica tela de su vida. Esta batalla los había unido de una manera jamás imaginada. Mientras los últimos ecos de las sombras se desvanecían, él miró a su alrededor. Su comunidad, su hogar, lo que siempre había querido proteger estaba a salvo. La verdad resplandecía en cada rostro. Nunca más. Estaremos solos, murmuró el niño, sintiendo la calidez de los brazos de su hermana que siempre lo acompañará, y así, en un nuevo amanecer, el pueblo renació, más fuerte y resplandeciente. Los secretos oscuros habían sido enfrentados, y la historia que contarían sería la de amor y unión, una historia sin sombras. Ahora, te invito a que te suscribas inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen en camino. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutar de estas narraciones. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace. Quiero saber qué piensas. Y, por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Vamos juntos a crear más historias memorables.